Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta noche es un privilegio nuevamente poder estar conectado a través de las redes sociales, hermano, para poder llevar una palabra, para llevar nuestro discipulado, para tener la oportunidad de compartir, de enseñar, de ser enseñado, de recibir, de ser nutrido. La palabra del Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Entonces creo que necesitamos de una u otra manera nosotros, hermanos, esa palabra que venga a nutrir, que venga a fortalecer, que venga a edificar nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Bienvenidos al hermano al hermano que ya está conectado. No lo alcanzo a divisar por acá, pero bienvenido ya a la familia que está conectada. Vamos a orar en esta hora. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él en esta noche pues nos llene de su gracia para poder compartir y poder llevar el mensaje, hermano, que el Señor ha puesto en nuestros labios para poder ser de edificación. ¿Me ayuda usted a orar en esta hora? Amén. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Terminamos una semana o estamos por terminar una semana, Señor amado, en donde hemos visto nuevamente tu amor y tu misericordia. No nos has abandonado, no nos has dejado, Señor. Hemos visto, Señor, siempre tu mano poderosa en nuestras vidas. Has tenido el cuidado de nosotros. Has tenido, Señor amado, ese cuidado. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guardando en tu mano. Bendice a mis hermanos que se están conectando, que seguirán conectando, Señor, en el transcurso del mensaje. Por favor, bendice a cada uno. Ponemos las diferentes necesidades, Señor amado, las necesidades que tú conoces, que tu pueblo, Señor, hoy tiene delante de ti, esas plegarias, esas súplicas, esos ruegos, Señor amado. Por amor a tu nombre, yo te pido que tú bendigas a cada uno por nombre. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Damos la bienvenida a hermano Kevin Cobón, a su familia, hermana Mari, que ya está conectada. Saludos. Hermana Vivi, hermana Shurama, que las miro conectadas. Hermana Hortensia, hasta la ciudad capital, son las que alcanzo a divisar. Y vamos a entrar de lleno, hermano. Me acaban de notificar que aquí en Huehuetenango pues van a cortar la luz a las 10 de la noche. Entonces, yo no sé, no tengo algo oficial, pero vamos a tratar la manera de terminar antes. Y si no, hermanos, si nos quedamos sin energía, pues usted sabe, vamos a tratar la manera de orar para terminar nuestro discipulado. Amén. Vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar, hermano, yo creo que usted abra su Biblia. Usted sabe que hemos estado con el tema principal es conociendo al Espíritu Santo. El tema número 9 que nos ha tocado desarrollar se llama el fruto del Espíritu. Y hemos estado viendo que el fruto del Espíritu es el amor. Amén. Y que sabemos que ese amor tiene algunas manifestaciones. Ya hablamos, hermano, sobre el amor con alegría, o sea, el amor, estamos hablando el amor que se manifiesta con júbilo, del gozo. Y estuvimos hablando sobre el amor que reposa, que es la paz. Hoy, hermano, vamos a hablar sobre el amor que espera. Amén. El amor que espera, que es la paciencia. Amén. Ahora me va a decir ustedes que no me tienen paciencia. Bueno, tenemos que aprender que en el Señor, en el camino del Señor, el hombre, la mujer de Dios debe de tener paciencia. Amén, vamos a estudiar, vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo y la Escritura nos muestra de que debemos de saber esperar al Señor, hermano, no solo en santidad, en comunión, también tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, dice su Escritura. Amén. Se va conmigo al libro de Hebreos en su capítulo 12, en su versículo 12. Y la palabra del Señor nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. A mí me llama la atención, hermano, que revisando textos y estudiando la palabra, siempre la paciencia en algunos textos o en muchos textos aparece fe y paciencia.
Hermano, cuando uno empieza, hermano, a meterse en la escritura y el Señor empieza a revelar, a mostrar y empieza a enseñarnos, tenemos que darnos cuenta que la fe es importante. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice la escritura, pero no nos podemos quedar solamente con el concepto de la fe. Tenemos que ir creciendo. Por eso me gusta mucho un canto, dice, en Él hay más, mucho más, cada día hay más. En el Señor hay más. Y aquí la palabra me está diciendo, hermano, que la paciencia me sirve. Es un trato de parte de Dios a mi vida para alcanzar la promesa o para alcanzar las promesas. Entonces me llama la atención porque en este texto empieza hablando de la fe y de la paciencia. Bueno, ahorita vamos a tratar la manera de estudiarlo. ¿Qué es el amor que espera? ¿Qué es la paciencia? Dice, hermano, que es esperar calladamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Algo que en nosotros, o en muchos de nosotros quizá, o en muchos de los hermanos, tenemos problemas, hermano, es en la paciencia. No sabemos esperar. Y hoy vamos a ir entendiendo que el esperar en Dios, hermano, es un fruto. Es la manifestación del fruto del amor. La palabra nos habla, hermano, de que la paciencia es una virtud, hermano. Es algo de la naturaleza de Dios. De eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, ¿qué es esperar? Usted ha oído hablar del kairos, el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, hermanos, todo es perfecto. En el tiempo de Dios, hermano, todo es de bendición. El tema nuestro, que no hemos aprendido a esperar el tiempo. Siempre nos arrebatamos y la escritura nos muestra ejemplos que cuando la gente no pudo esperar, no esperó el tiempo de Dios, cometieron equivocaciones. Y no solo cometieron equivocaciones en las cuales Dios los perdonó, sino que tuvieron que sufrir y tuvieron que vivir con algunas o con muchas consecuencias por haber adelantado o haber querido meter las manos en el tiempo de Dios. Hoy, hermano, usted y yo debemos de aprender, yo le voy a decir, tenemos que desear la paciencia. Pero la paciencia la tenemos que ver desde el punto de vista que es una manifestación del amor. Y el amor es un fruto del Espíritu. Seguimos en la misma línea, hermano, de buscar del Señor, de andar en el Espíritu, de dejarnos guiar, y entonces va a haber un fruto por estar andando en el Espíritu. Vamos a tener un fruto en el Espíritu. Como consecuencia de todo lo que estamos haciendo, de intimidad, de búsqueda, de dejarnos guiar, de etcétera, vamos a tener un fruto en nuestra vida. Y ese fruto es el amor. Amén. Entonces, hoy podemos ver, hermano, la paciencia entonces. ¿Qué es paciencia? Según algunos textos bíblicos, hermano, y estudiando un poquito la palabra paciencia, tiene varios significados. Fíjese que paciencia dice que es tener que esperar. ¿Sí? Aguantar. Ser paciente. También significa esperar con paciencia. Sufrido. Hay algunas connotaciones que a mí me llaman la atención. Porque la paciencia, hermano, está relacionándose con sufrimiento. Pero también, hermano, dice que paciencia es resistencia. Y a mí me llama la atención esa palabra de resistencia. ¿Sabe por qué? Porque la resistencia, ¿cómo se alcanza la resistencia? La resistencia se alcanza a medida de estar practicando algo. Usted y yo queremos, por ejemplo, correr una competencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a ejercitarnos. Amén. Yo le cuento, pues, yo hace muchos años corría. Amén. Y llegué a correr hasta casi 15 kilómetros, 18 kilómetros diarios. Eso era lo que yo corría todos los días, hermano, cuando teníamos menos soles encima. Pero, hermano, no fue de la noche a la mañana que alcancé a correr eso. ¿Sí? Un tiempo hice ciclismo, hermano, y logré correr 70 kilómetros, hermano, en bicicleta. Pero no fue que me haya subido a la bicicleta y que en la primera que de cambios, hermano, corrí los 70, 80 kilómetros. No le estoy diciendo en cuánto tiempo, pero así lo corría.
Entonces, ¿cómo lo alcancé a desarrollar? ¿O cómo alcancé eso? A través, hermano, a cómo llegué a tener ese poco de resistencia, hermano, o esa resistencia que yo alcancé a través de la práctica. Primero de sentarse en la bicicleta, acostumbrarse, hermano, a andar en la posición de la bicicleta, hermano, estar pedaleando, tuvieron que agarrar fuerza mis piernas, hermano, pero la resistencia se alcanza a través de la práctica, a través del ejercicio. Fíjese que paciencia también significa soporte, aguante, constancia. Entonces, lo podemos decir en otras palabras si buscamos un diccionario y dice que paciencia es la capacidad de padecer o de soportar algo. Pero mire qué interesante, sin alterarse, sin perder la visión, sin perder la calma. Y me gustaba mucho esto porque dice que es la capacidad de padecer o de soportar algo, pero sin alterarse. Entonces no es lo mismo estar soportando las situaciones, pero alterado. Aquí está dando las características, está dando, hermano amado, los requisitos, la forma que tiene que ser alguien. La paciencia es poder padecer, ¿sí? Soportar, resistir algo, pero sin alterarse. Entonces, para que esta manifestación del amor que espera, yo puedo en esta noche dejarle ese pensamiento, y es lo que el Señor hablaba a través, que usted y yo debemos manifestar, debemos anhelar, debemos, hermano, tratar la manera de tener ese fruto del Espíritu, del amor que espera en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este texto me está diciendo, hermano, que los que tengan fe y paciencia son los que van a heredar las promesas. Entonces, cuando yo mire eso, hermano, hay promesas de parte de Dios para su vida. Y hay promesas, hermano, también y yo podía ver en esta tarde que estudiaba un poquito la Escritura, que están las promesas del Señor y la promesa del Señor. Y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, para alcanzar la promesa y alcanzar las promesas del Señor, debemos de tener dos ingredientes. Uno es la fe y uno es la paciencia, según lo que estamos leyendo. Entonces, ¿cuál es la promesa, hermano, que usted y yo estamos esperando? La promesa es su venida. Entonces, hermano, estamos hablando que dentro de ese amor que nosotros tenemos como fruto, que debemos de tener ese fruto del Espíritu, que el amor y esa manifestación del amor que espera. ¿Qué está esperando usted? ¿Para qué lo están trabajando? ¿Para qué está dejando usted que trabajen en su vida? Es para esperar la promesa. Y fíjese que en Hebreos capítulo 10 y en su versículo 36 nos habla la Escritura, dice, pero os es necesaria la paciencia. Y la paciencia no es algo que usted quiera, no, a mí no me gusta ser paciente, no, en el Señor necesitamos la paciencia. En el Señor necesitamos la resistencia. En el Señor necesitamos soportar. En el Señor necesitamos la capacidad de padecer, hermano. Yo no estoy predicando un evangelio solo de sufrimiento, pero yo creo también que es necesario una parte, hermano, para poder conocer y comprender al Señor. Ahí vamos a ver que la palabra nos habla de la paciencia y dice, no, ¿se acuerdan de mi siervo Job? Dice. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque es a través de la espera, a través de esa capacidad, hermano, de esperar. Nosotros somos impacientes. Nuestra carne es impaciente. Nuestra alma es impaciente. Entonces, como un fruto del Espíritu, como una manifestación de la vida del Espíritu que el hombre o la mujer de Dios puedan llevar, va a haber esa manifestación que sabe esperar. Si el Señor te ha dado una promesa a tu vida, vas a saber esperar. Si el Señor ha dado una promesa, por ejemplo, de la restauración de un hogar, hermano, espera pacientemente, no metas tus manos. Amén.
Si el Señor está diciendo que va a hacer algo en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, en tu salud, hermano, toma la promesa y créele al Señor y espera. Pero muchas veces nosotros, hoy nos dan una promesa y nosotros ya la queremos ver manifestada en nuestra vida y no estamos preparados. Yo no sé, hermano, por qué, por ejemplo, el trato de Job, hermano, pudo ver al Señor después de un proceso y aprendió a tener paciencia. Porque lo prepararon. Porque él fue trabajado. Ahora, mire, es interesante porque dice la palabra, Ezequiel 35, no perdáis pues vuestra confianza, está hablando de fe, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia. Es necesario el fruto del amor manifestada en el amor que espera, que es la paciencia. Es necesaria en tu vida. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, bueno, entonces la paciencia a mí me enseña a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero rápido y a mi manera. No, hay que esperar, hay que conocerla, hay que saberla, hay que comprenderla. Y entonces, teniendo ese proceso, hermano, de esa capacidad, vamos a empezar a que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y yo quiero empezar a hablar sobre la promesa. ¿Cuál es la promesa para el pueblo de Dios? ¿Cuál es la promesa? No estoy hablando de las promesas, estoy hablando de la promesa en singular. Y la promesa que nosotros tenemos es que Él va a regresar, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor, la promesa que nos tiene, la principal promesa, amados hermanos, es que el Señor ha de venir, hermano, por usted y por mí. Aparte están las promesas que están en la palabra para su pueblo. Aparte están las promesas que Dios te puede haber dado a tu vida como un tema personal. Pero cuando estamos hablando de la promesa que el Señor ha de venir, hermano, tenemos que saber que es necesaria en nuestra vida la paciencia. Porque muchos tienen, dice, por tardanza su venida. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Hermano, estamos hablando de gente que no tiene paciencia. Mire, tan sencillo lo que estamos pasando hoy. ¿Cuántos estaremos teniendo paciencia? Ese fruto del amor que espera para volvernos a reunir, para volver, hermano, a la casa. Hoy subí unas fotos de la iglesia. Digo, pronto regresaremos a la casa del Señor, a alabarlo. Pronto regresaremos a su casa. Pero, hermano, debemos de tener paciencia. La paciencia no debemos, hermano, de tomarlo como un acomodamiento. Si yo voy a tener paciencia, si la abran en 3 años, no hay problema. No, apártese el acomodamiento. La paciencia es estar venciendo nuestra carne, es tener ese soporte, ese aguante, hermano, para estar sufriendo en nuestra carne todo lo que pueda estar debilitándose en nuestra vida, pero sabiendo que va a haber un día que el Señor nos va a dar la vía y regresemos a la casa del Señor. Por eso le pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. No tenga por tardanza la venida. Tenga paciencia. En 1 de Juan capítulo 2 y en su versículo 25, 1 de Juan 2:25, fíjese que es interesante porque nos habla también de la promesa. Porque en el 2:25 nos habla la escritura y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él viene por una iglesia. La promesa que el Señor hizo, hermano, es que nos quiere dar la vida eterna. Y para eso nosotros tenemos que pasar, hermano, tenemos que ser preparados, debemos de tener la capacidad de padecer o de soportar, de esperar calladamente. A mí me llama mucho la atención porque dice que también es constancia, es resistencia. Tendremos resistencia, hermano. Hoy estamos confinados. Hoy está usted todavía en su casita, hermano. Debe tener resistencia.
No se venza esa resistencia, hermano, para ir a hacer ejercicio, por ejemplo, para correr, para cualquier deporte. Los primeros días, hermano, es de dolor. Pero hermano, y ahí va usted tratando la manera de todos los días hacerlo, hermano, y va a pasar el tiempo cuando su cuerpo se acostumbre, ya tenga resistencia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, nos tenemos que estar ejercitando espiritualmente, no estar acomodados. Y ese es el tema, ese es el temor muchas veces en nuestro corazón como ministro, de que la gente se pueda estar acomodando. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, las circunstancias, los ambientes permiten que el hombre se vaya acomodando. No, es que fíjese que tengo que hacer, es que tal situación, es que, hermano, perdone. Ponemos tantas excusas. Ponemos tantas situaciones, pero usted y yo debemos de tener esa paciencia. Ay, hermano, es que sentarme y oír una hora de una prédica. Tenga paciencia, siéntese, aprenda, ejercítese en el escuchar la palabra, porque el beneficiado va a ser usted. Amén. En el 6:15, hermano, dice la palabra. Ahí puedo yo ver también, hermano, el tema de las promesas, porque ya aquí habla, hermano, una promesa que le dio un varón. Y dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo vas a alcanzar tu promesa, hermano? Hay una promesa que es la vida eterna, por decirle, hermano, la promesa principal, la vida eterna, que el Señor ha de venir por nosotros. Pero aquí estoy hablando ya de Abraham, a un hombre que le dieron una promesa para él. Pero la alcanzó, dice la escritura, y habiendo esperado. Dice el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, hermano. Cuando el Señor le vaya a dar una palabra, le dé una promesa, usted créalo. Porque está hablando el que tiene una palabra veraz. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hoy tenemos que alcanzar las promesas. La promesa que el Señor te ha dado, hermano, con paciencia. Entonces, por eso yo le digo en esta hora que hay dos elementos importantes para alcanzar una promesa: la fe y la paciencia. La fe para creer y la paciencia para esperar. Dios te puede estar dando hoy una promesa para tu vida, pero el Señor sabe el tiempo. Entonces tienen que tener dos factores: el hombre de Dios, la mujer de Dios. El creer la promesa, pero también la paciencia, el poder soportar. A Abraham le dieron una promesa. Creyó Abraham, pero tuvo que tener paciencia, 25 años, para que se manifestara, para que tomara, hermano, forma y diera luz su promesa. Ahora bien, porque al principio yo le decía, a veces nosotros no esperamos el tiempo de Dios y a veces tenemos que hermano, lidiar con consecuencias en nuestra vida. Yo le pongo el caso de Abraham. Él había creído. Él sabía que su Redentor, que el Dios que lo había sacado de la tierra, de sus padres, de su parentela, hermano, lo había sostenido durante muchos años. Pero oyó una voz diferente. Y le dijo, ¿sabes qué? Nos estamos volviendo viejos. Mejor ten a mi criada y etcétera. Y usted sabe lo que pasa y nace Ismael. Abraham había creído, pero no había trabajado en la paciencia. Y entonces tuvo que trabajar el Señor en la paciencia de Abraham. Porque cuando Abraham dijo, ya no se puede tener familia, ya somos casi de 100 años. Y ahí es, para Dios, ¿qué hay imposible? Yo le pregunto a usted, ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible. El Dios que usted ama, a quien le sirve, a quien cree, es un Dios y es el Dios de los imposibles.
¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Le pregunto yo. El tema nuestro, hermano, es de que no tenemos fe y mucho menos paciencia. Porque el que le ha hablado, su palabra es veraz, no hay sombra de variación. No es hijo de hombre para mentir, dice su palabra. Entonces deben de existir estos dos elementos, porque al final yo le decía, Señor, yo sé que la paciencia no es una manifestación del amor, del fruto del amor, pero ¿para qué me sirve? La paciencia me sirve para alcanzar las promesas. Ahora vas a ver tú, Señor, apúrate pues, estoy esperando. Momento, hermano, todo tiene su tiempo. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Y las promesas del Señor tienen su tiempo en tu vida. Eso es 6:12, lo que estuvimos leyendo en Hebreos, hermano. 6:12 nos habla y nos dice, hermano, a fin de que no seáis personas, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Primera de Tesalonicenses, si usted se va conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Permítame. Ahí nos habla, hermano, Primera de Tesalonicenses 1:3 dice. Permítanos ese texto, hermano. Pues, Primera de Timoteo. Perdón, apunté mal aquí. A ver, déjeme ver. Primera de Timoteo. Aquí apunté, hermano, permítame. Apunté mal. Permítame. Fíjese, hermano, que el 3 dice 3. Entonces, si es Tesalonicenses, fíjese, hermano. Primera Tesalonicenses 1, 3 y 4 dice. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Habla de la paciencia. En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Amén. Entonces, aquí nos está hablando de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. La constancia es, hermano, paciencia. Entonces Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses y les decía, ustedes tienen fe y deben de tener paciencia. Fe para creer y paciencia, escribía yo aquí, para esperar en el tiempo. Abraham, hermano, eso es un claro ejemplo. Hubo una promesa, pero había un tiempo. Con Lot, hermano, lo mismo. Con Lot, hermano, trabajaron, había una promesa para Lot. La promesa era que lo iba a ver. Pero tuvo que esperar el tiempo, tuvo que pasar un proceso, tuvo que tener resistencia, tuvo que resistir, tuvo que sufrir, pero al final alcanzó. Ahora, yo le digo, la iglesia, ¿será que habrá para la iglesia una promesa? Yo creo que sí, hermano. Y volvamos a Hebreos 10, hermano, por favor. Hebreos 10 en su capítulo 37. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, así como Abraham tuvo fe y aprendió a tener paciencia, si esta es la promesa principal para la iglesia, yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Tiene fe y está esperando con paciencia? ¿Cree, hermano, que el Señor viene? Entonces, a mí me llama la atención porque, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Como quien dice, no te desesperes, soporta. Ten paciencia. Entonces, aquí me llama a mí la atención, hermano, porque así como Abraham es un ejemplo que hemos aprendido nosotros de creerle, que hay una promesa, que él le creyó, y aquí estamos leyendo que a través de la fe y de la paciencia heredaron las promesas. Hoy la iglesia está en las mismas circunstancias. Hermano,
Hermano, debemos de creer, y el creer es prepararnos, no es solamente el saber que el Señor viene. Debemos de aprender, hermano, ¿a qué? A tener paciencia, pero esa paciencia, hermano, no la confundamos, hermano, con acomodamiento. El tener paciencia es saber que estamos trabajando y que el Señor ha de venir y vendrá en su tiempo. Amén. Ahora, ¿por qué estamos hablando, hermano, de que la paciencia, amados hermanos, la paciencia es sufrimiento, es resistencia? ¿Qué tenemos que resistir, hermano? ¿Hasta cuándo, hermano, la paciencia, ese fruto, va a dejar de trabajar en nuestra vida? Hasta la venida del Señor. La iglesia hoy tiene que estar resistiendo. ¿Resistiendo qué? Los embates del enemigo, los embates del mundo, los embates de las doctrinas, hermano, los embates de la apostasía, porque con todo lo que está pasando, mucha gente ha apostatado. Está apostatando. Y la palabra dice que el Señor va a venir, pero antes de su venida tiene que haber un movimiento de apostasía, de separarse, de apartarse del Señor. Hoy, hermano, podemos ver que cada vez se conectan menos. Cada vez, hermano, tiene menos importancia la búsqueda del Señor. Hay cosas más importantes para mucha gente que el poder conectarse, que el poder escuchar, que el ser edificados. Y eso es un mover, hermano, de apostasía. ¿Sabe por qué? Porque me estoy apartando, porque estoy diciendo algo X, Y, Z es más importante que mi vida espiritual. Entonces, a mí me llama la atención porque fíjese, hermano, que Santiago, en su capítulo 5 y en su versículo 7, oiga lo que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa manifestación del amor que espera tiene que estar en nuestra vida. La paciencia tiene que estarse manifestando hasta la venida del Señor. Esa es la promesa. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Mirad cómo el labrador espera, tiene paciencia, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que es el Señor, es muy misericordioso y compasivo. Bueno. Entonces, hermano, aquí me está hablando de que esta manifestación de la paciencia debe de ser algo que sea ejercitable en el pueblo de Dios. Porque, hermano, no es solo estamos trabajando para alcanzar las promesas del Señor aquí en la tierra. Estamos trabajando y queremos ser trabajados para alcanzar la promesa. Amén. Recuérdense que al final Abraham recibió su promesa, pero dice que Abraham vivía, hermano, en carpas y de un lado a otro, era nómada porque sabía que había una mejor tierra. Él estaba esperando la tierra, una tierra nueva. Él estaba esperando la nueva Jerusalén. Entonces, sabemos que Abraham vivía de una manera diferente porque sabía que era peregrino aquí en la tierra. Él estaba esperando la promesa. Ese trasladados, el tener esa vida. También, hermano, tuvo sus promesas personales. Le habló el Señor que iba a tener descendencia. Esa fue una promesa para él.
en los dos aspectos, en la promesa y en las promesas que el Señor le dio, Abraham mostró fe y tuvo que aprender la paciencia. Entonces hoy, hermano, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, debe estar trabajando en la fe y en esperanza, y en la fe y en la paciencia. El Señor ha dicho que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Hay una promesa. ¿Tú crees que el Señor está trabajando en tu vida y que va a ser perfeccionada tu vida? Pero ahora tienes que tener paciencia porque el Señor está trabajando. Así como decía aquella persona, dame paciencia, pero ahorita. Porque vamos a ver también cómo alcanzamos la paciencia. A través, hermano, cómo también vamos a ir ejercitándonos ese amor que espera a través de un proceso en nuestra vida. Entonces, hermano, a mí me llama la atención porque ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Sabemos que ya nos queda poco tiempo, pero ¿cómo está en la paciencia? Porque aquí está hablando, mire, hay algo interesante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, la paciencia, esa manifestación del amor que espera. En otras palabras, está diciendo, como estás enamorado de tu Señor, espera, porque Él va a venir. Amén. Es como cuando el muchacho le decía a la señorita, voy a llegar a las 8, por ejemplo. Y sabía más o menos que iba a salir por el pan y ahí estaba esperándolo, ¿verdad, hermano? Y ahí estaba el muchacho esperando, ya va a ser las 8. Amén. Pero ahí estaba él con paciencia y de repente se atrasaba por X y motivo, que tuvo que hacer algo y se estaba preparando para llegar a verlo, por ejemplo. Hermano, 5, 10, 15 minutos, no, 8 en punto, no vino, yo me voy. ¿Verdad que no? Aprendió a tener paciencia. Porque amaba y quería ver a la amada. Lo mismo es hoy. El Señor, que nadie tome por tardanza su venida. Entonces, ¿por qué dice la palabra que no tomemos por tardanza su venida? Porque hay gente que sí está, hermano, pensando que el Señor ya se tardó, y los que están pensando que ya se tardó son aquellos que no han tenido el fruto del Espíritu, que es el amor, en la manifestación de ese amor que espera. El Señor no ha venido porque no ha sido el tiempo, pero se ha acercado, las señales se han cumplido. Entonces, hoy nosotros tenemos que saber, hermano, que debemos de aprender a tener paciencia como un fruto de la manifestación, del fruto. Entonces, ya se dio cuenta que es hasta la venida. Hasta la venida tenemos que estar resistiendo. Hasta la venida tenemos que tener aguante. Hasta la venida tenemos que ser constante. A veces nos falta a nosotros la constancia. A veces nos complica a nosotros, hermano, porque todo lo queremos rápido. Amén. Y aquí me llama la atención en este pasaje, como dice el labrador que espera el fruto. Hay un hermano que está conectado ahí, que amamos mucho, hermano, y él tiene su terreno ahí donde hay café, y le acabo de preguntar, ya fue a la finca a ver el café. Me dijo, hermano, hace unos días fui, me dijo, pero no puedo todavía decir cuánto va a ser la cosecha, porque está tierno el fruto. ¿Desde cuándo sembraron? Él sabe y tiene paciencia que todo tiene su tiempo. Amén. Él sabe que para diciembre, me decía, más o menos en la segunda quincena de diciembre empieza la cosecha, decía él. Amén. Y hay un café exquisito allí, pero él no siembra hoy y mañana está recogiendo. Él sabe que debe de tener paciencia porque todo tiene su tiempo. Entonces, el Señor, hermano, está trabajando con la iglesia. Y la iglesia debe de tener paciencia para alcanzar la promesa y para alcanzar las promesas. Váyanse conmigo a Romanos. Vamos a ver un par de textos más para terminar. Romanos capítulo 5, hermano, en su capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, mire qué interesante. El trabajo y la promesa que había en la vida de Job lo alcanzó a través de las tribulaciones. Fue ejercitado. Porque la tribulación produce paciencia. Los procesos en nuestra vida producen paciencia. Los procesos en nuestra vida afirman el amor que espera. Pero si tú no tienes el amor que espera, no vas a poder tener paciencia. Porque viene el fruto del Espíritu en la manifestación del amor. Ahí estás. Ahí está. No importa las situaciones, no importa los momentos difíciles, no importa las enfermedades, no importan los procesos, no importan los desiertos. Ahí vamos. No importa el gigante que se levante, hermano. No importa el estorbo, hermano, que se pueda levantar, los obstáculos que se puedan levantar. No, vamos a seguir. Vamos a tener paciencia. Mire la vida del apóstol Pablo. Hermano, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia, ¿cómo fue? Llegó a tener paciencia. En una oportunidad dijo: Señor, ya no aguanto, ya que se acabe esto. 3 veces te lo he pedido, dice la escritura, que me quites este aguijón. Decía: pero ya quítamelo. No, le dijo el Señor: bástate mi gracia. En otras palabras, le dijo: no, ten paciencia. Te estamos trabajando, te están trabajando. Porque una cosa te voy a decir, le dijo: en tu debilidad, mi poder se perfecciona, mi amor se perfecciona. En medio de esas tribulaciones, hermano, vamos a saber esperar el tiempo aún de salir de las tribulaciones. Porque si pueden venir procesos en nuestra vida es porque el Señor los permite para algo. Señor, quítame esta prueba, ya, Señor, le dice uno, ¿verdad? Pero no hemos aprendido por lo cual el Señor lo permitió. Si es para entregar en una área, no la queremos entregar, pero sí queremos salir del proceso. Por algo está permitiendo el Señor. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta, hermano, que a través de las tribulaciones, dice, se produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios como un fruto del Espíritu. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, interesante. Está el Espíritu. Y si usted y yo dejamos que ese amor inunde es porque tenemos fruto del Espíritu. Y entonces vamos a aprender a esperar, a amar esperando. Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender hoy, hermano. Amén. No tome por tardanza la venida del Señor. Los propósitos, los procesos que han venido a nuestras vidas es porque el Señor quiere seguir perfeccionando nuestras vidas. Amén. Mire, qué interesante porque en Romanos 15:5 nos habla de la naturaleza, de la naturaleza del Señor, también de la naturaleza del Señor, y dice: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya se dio cuenta que Dios es amor, ¿eh? Pero como es amor, hay un amor de gozo, hay un amor, hermano, que es el reposo, que es la paz. Pero también, como Dios es amor en su manifestación del amor, sabe que hay que esperar. Paciente. Entonces, ahí podemos ver, hermano, y no solo el momento de la tribulación y el momento difícil, Dios te va a consolar también. Y eso es lo que a nosotros se nos ha olvidado. En el proceso, en las tribulaciones, en los momentos difíciles, tenemos que aprender a saber que el Señor está ahí para consolarnos. Hebreos capítulo 12, hermanos amados. Hebreos capítulo 12, en su versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, la carrera del evangelio se corre con paciencia. Estamos hablando que se corre con resistencia, se corre con sufrimiento. Ahora, yo le digo, en una competencia, hermano, yo corrí hace como un par de años con mi hijo, hermano, el pequeño, que a él le gusta correr mucho, y lo voy a acompañar y dice que me preparé, hermano. Pero fíjese, hermano, que viendo ese tema de la resistencia, que está hablando la palabra que corramos con paciencia la carrera. Hermano, si estamos hablando que paciencia es soportar, fíjese que fueron 10 kilómetros lo que corrimos. Y hermano, a los 7 kilómetros que fue por un plan, hermano, yo ahí iba, como dicen los muchachos, nítidos. Pero antes, hermano, de unos 4 kilómetros, tal vez de llegar a la meta 3 kilómetros, había una subida. Yo iba bien, fíjese, yo dije voy a llegar bien. Pero hermano, cuando me tocó, hermano, correr y trepar esa subida, hermano, a mí me desgastó. Y para llegar a la meta era un plan, pero siempre tenía una inclinación así muy leve, hermano. Pero mira, hermano, ya 1 kilómetro antes de llegar a la meta, yo ya iba sufriendo. Me dolían mis piernas, sentía que mis camotes ya no los sentía, hermano. La respiración ya no podía ni respirar. Entonces, ¿por qué le hablo eso? Porque la carrera que estamos corriendo hoy se corre con paciencia, o sea, con resistencia. Van a venir momentos difíciles, pero no dejes de correr. Y recuerdo bien, hermano, cómo llegué a la meta. Y cuando yo llegué a la meta, yo solo dejé de correr, hermano. Y yo solo sentí que se me nubló todo. En un momentito, un par de segundos, yo no miré nada, solo miré negro, hermano. Yo me iba a desmayar, creo, no sé. Me agarré de alguien. Cuando empecé ya a respirar, dije, Señor, qué difícil. Así muchas veces nos toca en la carrera del evangelio. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que te está infundiendo aliento. Hay alguien que te está dando fuerzas. Alguien que te dice que todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Porque aquí la palabra, y corramos con paciencia, con resistencia, soportando todos los embates que puedan venir. ¿Qué tenemos por delante? Nos quedan muy pocas millas. Nos queda quizás solo una milla, hermano. Y el Señor viene. Nos queda poco tiempo. Y en eso, hermano, no importa lo que pueda venir a nuestra vida, soportemos como buenos soldados, como buenos atletas. Sabe que el apóstol Pablo habla, hermano, del evangelio como un atleta, con disciplina, con esmero, con dedicación, con paciencia. Hermano, hay que correr este evangelio con honor. Amén, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y termino, hermano, en esta hora. Y quería terminar con este salmo. Un salmo muy conocido, el Salmo 40, en su versículo 1. Porque mire, aquí lo escribe David. Pero David escribe algo bien interesante. Y dice, pacientemente esperé. No dice en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y después de haber esperado pacientemente, haber soportado, de haber aguantado, haber tenido resistencia, y se inclinó a mí después de haber tenido paciencia. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hermano, lo que está expresando, hermano, este hombre, en una forma gramatical o literaria, si usted quiere, lo que él sentía que estaba en un pozo, en el pozo de la desesperación. David andaba desesperado, andaba en un lodo cenagoso, no sabía, no podía salir. Entre más luchaba por salir, más se hundía. Entonces, en ese momento de su desesperación, en ese momento, hermano, lo que tenía que hacer y lo que tuvo que hacer es esperar con paciencia.
En otras palabras, dejar de estar luchando por sus propias fuerzas. Se cansó, entendió que ya no podía salir. Él no podía salir de ese pozo cenagoso, de ese pozo de desesperación. Y solo tuvo que esperar pacientemente. Y entonces el Señor lo oyó y el clamor que había llegado era que lo sacara. Y sigue diciendo, ya la segunda parte del versículo 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, dice, y confiarán en Jehová. Pero mira, hermano, ¿qué dice esta versión? 40. Con paciencia esperé que Dios me ayudara. Amén. Con paciencia esperé que Dios me ayudara. Entonces Él oyó y escuchó mi clamor. Me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Puso mi pie sobre senda dura y firme y me serenó, dice la Escritura. Mientras yo proseguía mi camino. Eso a mí me llamaba la atención, hermano. No puedes tú seguir el camino, no puedes continuar la carrera si no has estado esperando en el Señor. Porque dice aquí que Él puso, hermano, lo serenó, o sea, lo calmó, hermano. Me ha dado un nuevo cántico para que lo entone con alabanzas a nuestro Dios. Ahora muchos oirán de las cosas admirables que Él hizo a mi favor. Asombrados estarán ante Él y en Él pondrá su confianza. Amén. Entonces, a mí me llama la atención, hermano. ¿Cuántos queremos alcanzar la promesa del Señor? Y yo entendí hoy que la promesa del Señor la vamos a alcanzar con fe, creyendo su palabra y con paciencia, soportando. Porque la fe, el creer, hermano, la palabra, es decir, tienes que consagrarte, por ejemplo, y tú vas a creer y te vas a consagrar con paciencia hasta el día. Vas a pelear contra la carne, vas a pelear contra el mundo, vas a pelear con estos, vas a pelear contra las áreas. Con paciencia vas a resistir. ¿Y qué decir? Las promesas que el Señor te ha dado. Las promesas que están escritas en esta palabra bendita. Y las promesas que el Señor ha dado a tu vida. Yo sé que el Señor te ha dado promesas. Ahora, ¿cómo las vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a heredar, hermano, esas promesas? Con fe y paciencia. Metiéndonos cada día más a la búsqueda del Espíritu Santo, al tratar la manera de ordenar nuestra vida como el Espíritu Santo quiere que usted y yo andemos. Y entonces vamos nosotros a alcanzar la promesa y vamos a alcanzar las promesas del Señor. Hasta la venida, trabajemos. Por amor hay que esperar. Y no tome por tardanza, hermano amado, la venida del Señor. El Señor viene pronto y no tardará y nos llevará. ¿Pero a quiénes? A los que estemos dando las manifestaciones del amor. Gozo, paz, paciencia. Amén. Y esto, hermanos, sin duda alguna, va a hacer que nuestra vida se fortalezca cada día más en el Señor. Amén. Ahí dejamos, hermano, como le decía al principio. Me comentaron que hoy a las 10 de la noche se va la luz aquí en Huehuetenango. Entonces vamos a terminar para que, hermano, pues si podamos ya estar culminado nuestro servicio antes que suceda esto, si es que va a suceder. Entonces vamos a orar en esta hora, hermano, vamos a pedir al Señor su misericordia, vamos a seguir clamando por la vida de nuestros hermanos que están pues pasando alguna necesidad, alguna situación de enfermedad. Hay hermanos, hay amigos, hermanos que han estado malitos y hemos estado clamando. Hay hermanos que han tenido necesidades, hermanos que han tenido problemas, hermano, el enemigo se ha levantado.
y nosotros tenemos que estar más que nunca pegados al Señor. Amén. Hermano, anuncios para esta semana. El día domingo a las 11 de la mañana, conectados en este medio. Hermanos, vamos a estar transmitiendo desde aquí, desde casita. Está suspendido la actividad que habíamos dicho. Estamos esperando poderla realizar en noviembre, hermano. Y pues, si todo sigue pues calmándose, primero Dios, estoy confiando en el Señor que nos dé la vía para que en diciembre podamos regresar a nuestra congregación. Amén. Así que le amamos, le bendecimos y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos siga, hermano, nos siga guardando. Amén. Padre, en esta noche bendigo tu nombre. Padre, gracias porque nos has dado esta palabra preciosa para poderla estudiar, escudriñar y para creerla, para tomarla, para que se vuelva un rema, Señor. No queremos solamente tener el logos, sino tener el rema en nuestras vidas. Creemos hoy, Señor, con todo nuestro corazón que necesitamos la fe y la paciencia para heredar y para alcanzar las promesas. Yo sé que a tu pueblo, Señor, a mis hermanos, tú les has dado de esas promesas y nos has dado la promesa. Queremos prepararnos, queremos trabajar en nuestra vida, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para alcanzarla. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Por favor, Señor, te pido con todo mi corazón que tú, Señor, hagas la obra perfecta en la vida de ellos y que esta semana, Señor, que nos queda, podamos seguir experimentando tu misericordia y tu favor. Ponemos desde ya el domingo, Señor, pon la palabra que tú deseas, Señor, que se comparta por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor, hermano, le dé un descanso reparador y oremos unos por otros. Necesitamos sus oraciones y nosotros también estamos orando por usted. Les amamos en el amor del Señor y nos vemos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Saludos a todos, saludos hermana Hortensia, gracias ahí por sus mensajes. Que el Señor les bendiga, los amamos. Amén. Los hermanos de Corona Roja, también quienes más estuvieron conectados. Aleluya, hermana Verónica López Ardiano, bendiciones. Hermana Catherine Tebalán, hermana Surama de Cardona, hermana Ilvi, ¿quiénes más? Hermana Mari de Arriaga, también estuvieron conectados. Puedo ver hermano Josuecito, hermano Josué, bendiciones, hermano Kevin, hermano Ernesto, hermano Netío, bendiciones. Ya no me dan los bifocales, hermano, no los distingo a todos, pero los amamos. Bendiciones, que el Señor los guarde y nos vemos el día domingo. Amén.